vamos a hablar sobre los actos lingüísticos. En la antigua Grecia se creía que el lenguaje era descriptivo, es decir, que a través del lenguaje se describían el suceso de las cosas. Pero a medida que fue pasando el tiempo y actualmente, a través de la filosofía del lenguaje y varios pensadores, se entiende que el lenguaje no es descriptivo, sino que es un lenguaje de acción. Si tenemos que poner un ejemplo simple, vamos a hablar sobre lo que son las felicitaciones. Cuando nosotros felicitamos a una persona, no estamos describiendo la felicitación, sino que lo que estamos haciendo es la acción de felicitar a alguien. Por eso comúnmente se llama el lenguaje como actos del habla. Dentro de los actos lingüísticos podemos discriminar varios. Entre ellos tenemos las afirmaciones. Cuando nosotros hablamos de una afirmación, hablamos de que las palabras que nosotros decimos se van a adecuar al mundo, es decir, que el mando lo lleva al mundo. Las afirmaciones son descripciones, que en realidad nosotros, como habíamos nombrado anteriormente en otros videos, no sabemos realmente cómo son las cosas, sino la manera en que las interpretamos. Entonces, estas descripciones van a ser de acuerdo a las personas y a su manera de interpretar la realidad y lo que ven. Y también van a estar marcadas claramente por las distinciones de la comunidad, o sea, aquellas cosas en las que la comunidad se pone de acuerdo. Las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas. Dentro de las verdaderas se utiliza un testigo que va a ser aquella persona que atestigue justamente sobre lo que nosotros estamos afirmando. Es decir, una persona que esté en ese momento y en ese lugar para certificar que lo que decimos es verdadero. Y también pueden ser falsas. Eso significa que también se somete a un testigo que en cualquier momento pueda rechazar lo que es esa afirmación y justamente decir lo contrario a lo que nosotros estamos afirmando. Un ejemplo de esto son los pronósticos del tiempo. Por ejemplo, podemos decir que son afirmaciones falsas porque si nosotros tenemos que decir en un pronóstico del tiempo que mañana va a llover, dependemos de lo que pase mañana. Entonces es una afirmación falsa porque está sujeta a ver lo que sucede más adelante. Normalmente las afirmaciones a futuro son inciertas, entonces no podemos decir que son verdaderas hasta que no se comprueban. Por otro lado, nosotros tenemos las declaraciones como otro acto lingüístico, pero en este caso nuestra palabra no se va a adecuar al mundo, sino que la palabra es la que va a modificar e intervenir en ese mundo. En las declaraciones, el mundo es transformado por el poder. Por ejemplo, cuando un árbitro dice fuera, o cuando, por ejemplo, un profesor dice aprobado. Y dentro de estas declaraciones tenemos varias categorías. En este caso son 6 las que distingue la ontología del lenguaje. La primera categoría tenemos la declaración del sí. Esta declaración del sí pone en juego nuestro respeto y nuestro valor, el valor de nuestra palabra. Cuando nosotros estamos diciendo sí o acepto, nos comprometemos con lo que estamos declarando. Por otro lado, tenemos la declaración de la ignorancia, que realmente hoy en día hay muchas personas que les cuesta decir que no saben sobre un tema o declararse ignorante frente a algo. Pero decir no sé es una puerta también para luego aprender, para el aprendizaje. Es decir, que da un espacio para posibilidades nuevas de acción. Luego tenemos la declaración de la gratitud. Y qué importante es decir gracias. Decir gracias habla de nuestro compromiso y del compromiso que nosotros tenemos con otra persona. Por otro lado, también lo que va a hacer es posibilitar la reconciliación que nosotros tenemos, tanto con el mundo como con las otras personas. Por otro lado, tenemos la declaración del perdón. Y esta declaración también es muy importante. Tenemos que saber que el hecho de pedir perdón ya es un acto que va a cambiar, es un acto lingüístico que va a cambiar nuestro mundo, que va a cambiar nuestra perspectiva y nuestra manera de ver las cosas. Muchas veces las personas pensamos que el perdón que uno pide depende de que el otro lo acepte o no. Y en realidad el solo hecho de pedir perdón hacia un otro o hacia uno mismo ya genera un cambio importante. Genera lo que se conoce como un acto de liberación personal, donde uno se siente más tranquilo, se siente con una mochila menos pesada y obviamente que después hay que reparar ese daño que se hizo. En este punto es muy importante también hablar del resentimiento, porque el perdón es una manera de quitar o dejar de lado lo que es el resentimiento. Y esto es muy importante. Nietzsche decía, por ejemplo, que el resentimiento es la emoción de los esclavos. Estar resentido con una persona no solamente hace que vos no te puedas liberar de ese sentimiento, sino que te deja esclavizado a un otro. Entonces,
una manera de liberar ese resentimiento es a través del perdón. Por otro lado tenemos la declaración del amor. La declaración del amor es un vínculo particular, ya que este se da entre dos personas y a través de lo que es la capacidad recursiva del lenguaje nos permite también hoy en día tener el amor hacia uno mismo. Hay un punto importante para aclarar de las declaraciones. Las declaraciones pueden darse por fuerza o por autoridad. Por ejemplo, por autoridad cuando nosotros designamos a una persona, por ejemplo un juez, para que concrete un matrimonio. Eso es por autoridad. Y por fuerza es cuando, a pesar de que el conjunto de personas de una sociedad no esté de acuerdo, no tiene la fuerza suficiente para imponer su pensamiento y gana el pensamiento de aquella persona que está ejerciendo justamente la fuerza. Por ejemplo, como fue en la independencia de Estados Unidos, donde las personas que estaban en ese lugar no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo en ese momento. Por ejemplo, los ingleses estaban en desacuerdo, sin embargo no tuvieron el poder suficiente y se declaró lo que es la independencia de los Estados Unidos, ganando esta por sobre los ingleses. Las declaraciones, a diferencia de las afirmaciones, no son verdaderas o falsas, sino que pueden ser válidas o inválidas. Las válidas son cuando los valida el poder que se le concierne a una persona, y las inválidas es cuando no tiene el poder para validar. Como poníamos hace un rato el ejemplo de la boda, una cosa es que un juez declare un matrimonio, esto va a ser válido, a que una persona amiga de la pareja los declare marido y mujer. En ese caso la declaración va a ser inválida porque esa persona no tiene ni la fuerza ni la autoridad para poder hacer esta declaración. Ahora vamos a hablar sobre la relación que tienen las declaraciones con las afirmaciones, porque si bien son dos cosas diferentes, se relacionan. Para que haya afirmaciones, debe haber un espacio donde se hizo una declaración anteriormente. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que llueve el día jueves, como un ejemplo, estamos haciendo una afirmación. Está lloviendo el día jueves. Pero para que esta afirmación sea válida y entendida por un conjunto de personas que comparten las mismas creencias, el mismo sistema social y el mismo sistema de lenguaje, en algún momento se debe haber declarado con anterioridad los días y cómo se llama cada uno de esos días. Por eso se entiende que al referirse al jueves nos referimos a un día de la semana en el que está lloviendo. Las promesas son otro de los actos lingüísticos que nosotros vamos a nombrar, pero tiene una diferencia con los otros actos lingüísticos como son las afirmaciones, las declaraciones. En este caso, las promesas necesitan de un otro para poder concretarse. Es la coordinación del lenguaje y la coordinación de acciones a través del lenguaje, pero con un otro, no con uno mismo. Lo que es la declaración de las promesas tiene 4 componentes que siempre tienen que estar. Tiene que haber un orador, que es la persona que expresa la promesa, un oyente, que es quien la escucha, tiene que existir una acción para llevarse a cabo, que es la promesa en sí, y también tiene que haber un tiempo. Esto es muy importante. La promesa tiene 2 procesos. Un proceso que es comunicativo, específicamente, que es cuando se realiza, y otro proceso que puede ser no comunicativo, porque se lo puede decir verbal o no verbal. Es decir, que el cumplimiento de la promesa no tiene que ser sí o sí verbal, puede darse a través de una acción. Lo más importante es que el cierre del cumplimiento de las promesas se da cuando el otro está satisfecho con el cumplimiento de esta promesa. Es decir, que no basta con que nosotros llevemos a cabo la promesa que hicimos, así sea en tiempo y forma, sino que necesitamos de la aprobación de la persona con la que nos pusimos de acuerdo en esa promesa para que esta promesa se considere cumplida o cerrada. El consentimiento mutuo de las promesas se dan a través de 2 acciones. Una acción es lo que se llama oferta y otra acción es lo que se llama petición. La petición es cuando justamente la persona que es oyente realiza una acción para cumplir con el orador. En cambio, cuando es una oferta, el que ofrece justamente es el orador y la inquietud que se genera a cumplir es la del oyente. De esta manera podemos concluir en que el lenguaje no es más pasivo como se creía antes, sino que a través de la acción y de la fuerza genera nuestro mundo humano. Y es muy importante tener en cuenta la sinceridad y el compromiso con cada uno de estos actos lingüísticos que nombramos. Muchas gracias.